Bienvenidos compañeros. El tema del día de hoy es la electroescritura y el código alfabético. Los integrantes son Eva Barrera, Edisa Calero, Lourdes Suárez, María Villasís, Alexandra Valenzuela, Lady Góngora. A continuación tenemos los métodos de enseñanza de la letraescritura. Como primer método tenemos el método alfabético o de letreo. Dionisio de Halicarnaso indica en su libro de la composición de las palabras, dice: cuando aprendemos a leer, ante todo aprendemos los nombres de las letras, después su forma y después de esto las palabras y sus propiedades. Cuando hemos llegado a conocer esto, comenzamos finalmente a leer y escribir sílabas por sílaba al principio. Fabio Quintilano aconseja que antes de enseñar el nombre de las letras, se hicieran ver las formas de las mismas, que se adaptasen letras móviles de marfil y se hiciesen ejercicios preparatorios mediante un estilete que debía pasarse por las letras ahuecadas en una tablilla, para que se adquiriesen soltura en su mano. Tenemos los siguientes métodos según Joseph. Como primer paso tenemos, se sigue el orden alfabético. 2. Las letras se estudian pronunciando su nombre. 3. La escritura y la lectura de las letras se van haciendo simultáneamente. 4. El alfabeto se aprende combinando las consonantes con vocales. 5. Combinación permite crear palabras y posteriormente oraciones. 6. Se estudia los diptongos y triptongos. 7. Se pone énfasis en la lectura mecánica y posteriormente a la expresiva. También tenemos desventajas. Las desventajas rompe el proceso normal de aprendizaje. Por su aprendizaje lento, primero se memorizan las letras y después se combinan. También tenemos por atender la forma y el nombre de las letras y después la combinación. Luego y después se preocupa por comprender lo leído. Este método presenta más desventajas que ventajas, dado que el alumno dedica especialmente atención a la forma, nombre y el sonido de las letras, desatendiendo lo principal, que es comprender el significado de la palabra y luego analizar la función que se le desempeñan las palabras. A continuación, mi compañero. Mi nombre es Lourdes Suárez y les voy a hablar sobre el método fonético o fónico. Blas Pascal, el padre de este método, recomendó hacer pronunciar a los niños solo las vocales y los diptongos, pero no las consonantes, que no debe hacérselas pronunciar, sino en las diversas combinaciones que tienen con las mismas vocales o diptongos en la sílaba o en la palabra. Proceso que sigue la aplicación del método fonético o fónico. Se enseñan las letras, vocales mediante su sonido. La lectura se va atendiendo simultáneamente con la escritura. Se enseña cada consonante por su sonido, empleando la ilustración. Cuando las consonantes no se pueden pronunciar solas, se enseñan en sílabas combinadas con una vocal. Consonante aprendida se va combinando con las 5 vocales. Combinan las sílabas construidas, reconocidas como palabras. Al contar con varias palabras se construyen oraciones. Las sílabas directas se enseñan las inversas, luego oportunamente las mixtas, complejas, diptongos y triptongos. Con el ejercicio se perfecciona la lectura mecánica, luego la expresiva, atendiéndose posteriormente a los signos y la comprensión. Ventajas de este método: es más sencillo y racional que el método alfabético. Se adapta con facilidad al castellano por ser este un idioma fonético. Es más fácil y rápido. El alumno lee con mayor facilidad. Aumenta el tiempo disponible por orientarlo a la comprensión de lo leído. Las desventajas son: por oír de las partes al todo es sintético. Por ir de lo desconocido, el sonido, a lo conocido, la palabra. Por atender los sonidos, las sílabas
y el desciframiento de las palabras descuida la comprensión. La repetición de los sonidos requiere que el profesor domine el método y prepare el material de apoyo. La recomendación es que el maestro debe combinar este método con otros en marcha, como la analítica. Método silábico. Consiste en la enseñanza de las vocales. Posteriormente, la enseñanza de las consonantes se van cambiando con las vocales formando sílabas y luego palabras. El proceso del método silábico son los siguientes. Primero, se enseñan las vocales enfatizando la escritura y la lectura. Segundo, las consonantes se enseñan respetando su fácil pronunciación. Tercero, cada consonante se combina con las 5 vocales en sílabas directas, así, ma, me, mi, mo, mu, etc. Cuarto, cuando se cuenta con varias sílabas, se forman palabras y luego se construyen oraciones. Quinto, después se combinan las consonantes con las vocales en sílabas inversas, así, am, em, im, on, y con ellas se forman nuevas palabras y oraciones. Sexto, después se pasa a las sílabas mixtas, a los diptongos, triptongos y finalmente a las de 4 letras llamadas complejas. Con el silabeo se pasa con facilidad a la lectura mecánica, la expresiva y la comprensiva. El libro que mejor representa este método es el silabario. Tenemos ventajas y desventajas del método silábico. Una de las ventajas son: omite el deletreo del método alfabético y la pronunciación de los sonidos de las letras por separado, tal como lo propone el método. Segundo, sigue un orden lógico en su enseñanza y en la organización de los ejercicios. Las sílabas son unidas sonoras que los sentidos captan con facilidad. Se adaptan al idioma castellano siendo una lengua fonética. Quinto, es fácil de aplicar y unos alumnos le pueden enseñar a otros. También tenemos desventajas. Una de las desventajas es: por ir de lo particular a lo general, se rompe el sincretismo de la mente infantil. Segundo, al partir de las sílabas es abstracto y artificioso, por lo que su motivación se hace muy difícil y no se puede despertar el interés del niño. Tercero, aún partiendo de las sílabas, el aprendizaje es muy lento. Cuarto, por ser muy mecánico, da lugar a que se descuide la comprensión. Gracias. A continuación, mi compañera. Saludos cordiales de María Villasís Montalvo. Método de palabras normales. Al igual que el método fonético, se atribuye a Juan Amos Comenio, pues en su obra Orbis Pictus, la enseñanza de cada grafía iba acompañada de una imagen, la cual contenía la primera grafía que se quería estudiar o contenía el dibujo del animal que hacía el sonido, el cual al utilizarlo como onomatopeico, le permitía a los niños relacionarlo con el dibujo y el punto de articulación. Este método consiste a partir de la palabra normal, denominada también generadora o generatriz, la cual se ha previsto antes. Luego se presenta una figura que posee la palabra generadora. La palabra generadora se escribe en la pizarra de los alumnos en los cuadernos. Se reconstruye la palabra con la nueva letra, se forman nuevas sílabas. Por ejemplo, la palabra mamá. Como podemos observar la imagen, tenemos la palabra mamá, mamá en sílabas y en letras M-A-M-A. Los procesos son motivación, conservación o utilización de literatura infantil que trata de palabras normales.
Se presenta la palabra normal manuscrita y se enuncia correctamente. Se hace descubrir, entre otras palabras, la palabra aprendida. Copiar la palabra y leerla. Se descompone la palabra en su elemento, en sílabas. El análisis sigue la síntesis. Con sonidos conocidos se forman palabras y frases. Se lee repetitivamente lo escrito y las combinaciones que van formando. Este método tiene ventajas y desventajas. En ventajas tenemos 9. La primera es: la cualidad más importante del método es que se basa en la capacidad sintética globalizadora del niño y por consiguiente sigue el proceso natural del aprendizaje. Ventaja 2. Permite cumplir con las leyes del aprendizaje. A, B, C, D. Estas son la del efecto, la del ejercicio, la de la asociación y de la motivación. Fomenta también desde el principio del aprendizaje la comprensión de la lectura, desarrollando una actitud inteligente y un profundo interés por la lectura como fuente de placer y de información. Es económico. Al facilitar la enseñanza solo con el uso de la pizarra, yeso, papel y lápiz e imágenes. Facilita leer y escribir simultáneamente con bastante rapidez. Permite que los alumnos tengan la oportunidad de ver diariamente el avance del proceso del aprendizaje y de apreciar su propio progreso en la lectura y escritura. El hecho de combinar la lectura y la escritura con la práctica del dibujo ayuda a la retención del aprendizaje. Al permitir la escritura simultánea de la lectura, además de la vista y el oído, participa el tacto y la motricidad. Facilita la organización en grupos de estudios. Mientras unos escriben, otros leen. Los atrasados aprenden a leer con el maestro. O los más atrasados contribuyen a los más lentos, contribuyen el aprendizaje de los más lentos, reforzando así su propio aprendizaje. En las desventajas tenemos 7 puntos, los cuales son: el proceso antes de su aplicación debe conocer al maestro previamente para aplicar. Debe eliminarse las palabras que no responden a los intereses infantiles y por lo contrario son de psicología negativa. No desarrolla la capacidad de independencia para identificar las palabras con rapidez. Gran parte de los alumnos requiere de ayuda especial para adquirir las técnicas y poder identificar los elementos de las palabras. Potencia el aprendizaje de la lectura mecánica y descuida la comprensiva. No atiende a las leyes de percepción visual, pues descuida que niños y niñas perciban más fácilmente las diferencias de las igualdades. Y 7. Es poco atractivo para niños y niñas por abstracto, pues para ellos la palabra suelta y con mayor razón las sílabas y las letras no tienen significado. Método global. Los métodos globales son los más recientes de aplicación, especialmente en la introducción por Ovidio de Crowley. Este método es conocido también como método de oraciones completas y método de Crowley. De Crowley afirma que solo se puede aplicar el método global analítico en la lectoescritura si toda la enseñanza concreta e intuitiva se basa en los principios de globalización, en el cual los intereses y necesidades del niño y la niña son vitales cuando se utilizan los juegos educativos. Este método global analítico es que el mejor contempla las características del pensamiento del niño que ingresa a primer grado. ¿Por qué? A esta edad percibe sincréticamente cuánto lo rodea. Percibe antes, mejor y más pronto las diferencias de forma que las semejanzas. Percibe antes con mayor facilidad los colores que las diferencias de las formas. No percibe con facilidad las pequeñas diferencias. No siente espontáneamente las necesidades de analizar las partes de un todo. Cuando se siente motivado pro una vida, curiosidad o un interés vital, es capaz de buscar por sí solo a pedir ayuda para descomponer el todo que percibió sincréticamente.
Los métodos analíticos o globales se caracterizan porque desde el primer momento se le presenta al niño y la niña utilidades con un significado completo. El método global consiste en aplicar a las enseñanzas de la lectura y escritura el mismo proceso que sigue en los niños para enseñarles a hablar. Entre los métodos analíticos o globales, caracterizados porque desde el primer momento se le presenta al niño unidad con un significado completo, podemos contar con los siguientes: léxico, fraseológicos, contextuales. También tenemos procesos. Para el proceso de método global se siguen las siguientes etapas. La primera etapa es la comprensión. Se utiliza la palabra significativas para los estudiantes relacionadas con su realidad, buscando que se interesen por conocer el significado de la palabra. Fase 2. Imitación. Una vez conocida algunas palabras se pasa a la escritura para copiarlas. También se realiza juegos de completar frases con otras palabras y de forma oral. Fase 3. Elaboración. Afianza los conocimientos previos y trabaja las sílabas, identificación de sonidos iguales, semejanzas en las palabras. Etapa 4. Producción. Cuando ya conocen mejor las palabras, se continúa hacia una comprensión de texto teniendo en cuenta el contexto. También tenemos lo que es ventajas y desventajas. Como ventajas tenemos fácil aprendizaje con ideas determinadas, permite la repetición silábica y de la palabra, desarrolla y analiza interdisciplinario, transversalidad, aprendizaje a edad temprana. Las desventajas son atención individual, mucho tiempo de dedicación al niño. Si no se hace este proceso, algunos estudiantes se van quedando por el aprendizaje. A continuación, mi compañero. Saludos cordiales. Mi nombre es Alexandra Valenzuela López. El método ecléctico. El método ecléctico permite el logro de objetivos más amplios en la enseñanza de la lectura que los métodos alternativos especializados. Se forma al tomar lo más valioso y significativo de otros métodos con el propósito de facilitar el aprendizaje de la lectoescritura. El método ecléctico es analítico, sintético, en él se logra asociar la grafía de cada palabra con la idea que representa. Este método proporciona la enseñanza, aprendizaje de la lectura y la escritura de manera simultánea. Todos los métodos, los del pasado y los del presente, tienen sus ventajas y limitaciones. Cada uno inicia al alumno y alumna en el desarrollo de habilidades necesarias para el aprendizaje de la lectoescritura. El proceso del método ecléctico. Tenemos del alfabético, silábico y fonético. Del alfabético es el ordenamiento de las letras para su enseñanza por la facilidad de su pronunciación. Las ilustraciones para recordar las letras por asociación. Las letras preparadas en cartón de un color, los vocales y de otros consonantes. Silábico, el orden de su enseñanza y sus distintos ejercicios. El análisis de palabras hasta llegar a la sílaba, el empleo de pocos materiales, el empleo del silábico no para la enseñanza de la lectura, sino como estímulo para lograr su perfeccionamiento. El fonético, el uso de ilustraciones con palabras claves, los recursos onomatopéyicos para pronunciar, enlazar las letras. Muchas gracias.